Buenos días, jóvenes. Vamos a recapitular el tema que habíamos avanzado en la anterior videoclase por Zoom, donde hablamos del tema número 6 que habla de determinación de la muestra. Y dentro de esto de determinación de la muestra, para saber la muestra, es necesario considerar en primera instancia cuál es nuestro universo. Nuestro universo o población de estudio. Cuando hablamos de universo o población de estudio, nos vamos a referir al total de elementos que reúnen ciertas características homogéneas. Es decir, todos aquellos elementos que reúnan estas ciertas características que sean iguales, similares. Esos son considerados como universo. Y de ese universo vamos a determinar la muestra. ¿Sí? Este universo son objeto de una investigación. Tenemos acá, por ejemplo, un ejemplo de lo que es la determinación del universo en el caso de bebés, ¿no? Y cómo ha hecho la delimitación de ese universo, población de estudio. Este universo, que reúne estas ciertas características similares, estamos hablando que este universo puede ser finito cuando los elementos que lo constituyen es menor a 500.000 elementos. Y puede ser infinito, este universo puede ser infinito, cuando los elementos que lo constituyen es mayor a 500.000 elementos. Dicho esto, ya habiendo definido lo que es el universo y lo que es la muestra, que es representativa de lo que es el universo, aquí tenemos un gráfico donde el universo está enmarcado dentro de todos los elementos que van a ser medidos o que van a ser estudiados. ¿Sí? Que va desde x1 hasta xn. ¿Sí? Y la muestra es solo una parte de este universo. Para entender de mejor manera, acá el libro de Laura Fisher nos pone un ejemplo muy claro. ¿Sí? El ejemplo dice de una ama de casa que está cocinando y que desea saber si ese es su almuerzo, esa es su comida. Desea saber si ha puesto la suficiente sal a la sopa. Es decir, está cocinando en su olla, su sopita, y desea saber si es que ha puesto la suficiente sal. Para ello, toma una cuchara y la prueba y saca la conclusión que se refiere no solo a la pequeña muestra que probó, sino a toda la sopa, el universo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la cucharita que ha sacado y ha probado representa a lo que es la muestra. Esa pequeña cuchara que ha probado de la sopa está representando a toda la olla de la sopa. En este caso, toda la sopa es el universo, la población de estudio, y la muestra es la cuchara con la cual ha probado si la sopa está bien o está mal. No necesita tomar toda la olla, probar toda la olla para saber que está bien. Entonces, esto nos representa una conceptualización acerca de lo que es el universo y lo que es la muestra, ¿no? Además, aquí dice, ¿qué pasaría si no pudiera confiar en su muestra, en la pequeña cuchara que ha probado? Tendría que comerse toda la sopa para poder saber cuánta sal contiene. No es necesario. Por eso debe ser confiable la muestra que se está extrayendo de la sopa. ¿Sí? Además, esta muestra
reúne ciertas características importantes. ¿Cuáles son estas características importantes? La primera, debe ser representativa, es decir, todos sus elementos deben presentar las mismas cualidades y características del universo. La otra característica de esta muestra debe ser suficiente. La cantidad de elementos seleccionados de la muestra, si bien tiene que ser representativa del universo, debe estar libre de errores. Estas son algunas características de la muestra. ¿Cuáles son las ventajas de sacar una muestra? Las ventajas de utilizar muestras son menor costo, porque solo estamos estudiando una parte de todo el universo, de toda la población. Por lo tanto, como es solo una parte, una de las ventajas es que tiene un menor costo. 2, menor tiempo. Al seleccionar la muestra, estamos obteniendo una información en menos tiempo. La tercera ventaja es la confiabilidad en la obtención de esa información. ¿Sí? Estos resultados pueden ofrecer hasta un 99% de la confiabilidad. Y el cuarto aspecto nos habla de control. ¿Sí? Como hemos hecho el levantamiento de los datos a través de la muestra, podemos acudir fácilmente a la información obtenida, a los resultados obtenidos, ¿no? Para comparar o para evaluar posteriormente. Esas son las ventajas de la obtención de la muestra. Entramos al siguiente punto y que es muy importante, que es cómo podemos calcular la determinación de esa muestra. La muestra que queremos sacar, esa cuchara de sopa, ¿cómo podemos calcular cuánto debe ser esa cuchara de sopa? Y aquí nos muestra o nos indica que se tienen que utilizar ciertas fórmulas que vamos a explicar ahora, ¿no? Este universo, que es homogéneo, se debe utilizar una fórmula. ¿Y cuál es esta? El cálculo de la muestra se realiza mediante dos fórmulas distintas, según se trate de una población finita o de una población infinita. ¿Sí? A través de estas dos fórmulas podemos obtener una muestra. Y se obtiene la muestra a través de los siguientes pasos. La primera fórmula que vamos a hacer va a ser para poblaciones infinitas. ¿Cuándo son poblaciones infinitas? Cuando estas poblaciones están representadas más de 500,000 elementos. Este universo población de estudio representa más de 500,000 elementos. La fórmula es la siguiente. N es igual a O al cuadrado por P y por Q, y que tiene un margen de error. Para explicar esta fórmula tenemos una nomenclatura. Esta nomenclatura nos indica O, el nivel de confianza, P, la probabilidad a favor, Q, la probabilidad en contra. Entonces, cuando hablamos del nivel de confianza, estamos hablando que el nivel de confianza puede representarse hasta un 95%. Y el margen de error va a representarse hasta un 2 a 5%. Sumados estos dos elementos, nos va a sumar el 100% de
los datos, 95% del nivel de confianza y 5% del margen de error. Cuando hablamos del margen de error, el margen de error puede estar desde el 2 al 5% de confiabilidad. Cuando hablamos del margen de error, hablamos de que podemos utilizar desde un 2 hasta un 5% de confiabilidad. En este caso estamos utilizando el 5% de error y 95% de confiabilidad, que suma el 100%. ¿Sí? Otro dato importante que tenemos que utilizar en esta nomenclatura nos habla de lo que es la probabilidad a favor y de lo que es la probabilidad en contra. Nosotros podemos observar aquí que la probabilidad a favor y la probabilidad en contra deben de sumar también el 100% de la información. Y esto se refiere a la probabilidad de ocurrencia. Pondremos un ejemplo. ¿Cuál será la probabilidad a favor de una población de estudio que alguna vez estas personas hayan consumido o consumen actualmente la gaseosa Coca-Cola? Podemos decir que hay una probabilidad de ocurrencia o a favor de un 90, una probabilidad de ocurrencia a favor de que si consuman de un 97% y una probabilidad de ese universo población de estudio de ocurrencia de un 3% que no consuma gaseosa Coca-Cola. Puede ser que sean diabéticos, son intolerantes al azúcar, etcétera, etcétera. Entonces, la suma de estos dos factores, probabilidad a favor y probabilidad en contra, nos suman el 100% de los datos. Utilicemos otro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de que estas personas pertenezcan a la clase política de este universo de estudio? Con la probabilidad o cuál es el nivel de ocurrencia, qué porcentaje será que pertenezca a algún partido político. Como no sabemos el nivel de ocurrencia y es indeterminado, que no podemos determinar, ponemos 50% probabilidad a favor y ponemos el otro 50% probabilidad en contra. 50% a favor menos la probabilidad de 50% en contra nos sale indeterminado, que no sabemos el nivel de ocurrencia. Entonces, recapitulando un poco, podemos ver que la probabilidad a favor y la probabilidad en contra suman el 100%. El margen de error puede ir del 2 al 5%, en este caso. A ver, utilicemos que aquí vamos a hablar del 50% a favor y del 50% en contra. Nuestro margen de error va a ser del 5% y nuestro nivel de confianza va a ser del 95%. Pero cuando hablamos del nivel de confianza, estamos hablando de la desviación estándar. Y para un 95% de confianza se tiene una desviación estándar de 1.96. Que esto se obtiene a través de la curva de la normal. Y a través de eso vamos a poder determinar nuestra muestra o L. Utilizando en la siguiente fórmula, que es para poblaciones infinitas, tenemos todos los datos seleccionados.
procedemos a reemplazar. En el presente libro tenemos un ejemplo de la aplicación referente a lo que es la determinación de la muestra para poblaciones infinitas. Y eso vamos a posteriormente explicar la determinación de 1.96. Pero aplicando ya esa fórmula y habiendo obtenido todos los datos, podemos ver que existe aquí un ejemplo de la fórmula de poblaciones infinitas. Y aquí tenemos que O al cuadrado, que habíamos tomado anteriormente, es igual a 1,96 al cuadrado por probabilidad a favor, que aquí en este caso había sido el 30%, 0.30, y la probabilidad en contra, que había sido el 70%, aquí tenemos el 70%, entre el margen de error, que es el 2%. Nuestro margen de error sería 0.02 elevado al cuadrado. Reemplazando esas notas, 1.96 al cuadrado es 3.84. 30% de probabilidad a favor y 70% probabilidad en contra. Y tenemos el margen de error, que es 0.02 elevado al cuadrado. Haciendo la operación tenemos que en el numerador, haciendo las operaciones que correspondan, tenemos que en el numerador de 0.88064 entre 0.0004 tenemos, haciendo la división, una muestra de que n representa a 2016, corresponde a la muestra, haciendo ese cálculo para poblaciones infinitas. ¿Ya? Para poblaciones finitas, ¿cuándo son poblaciones finitas? Cuando el número de elementos a los cuales nos vamos a dirigir, acá está, son menos de 500.000 elementos, ¿no? Corresponde a menos de 500.000 elementos. Y la fórmula para estas poblaciones finitas está representada por una fórmula un poco más compleja, pero que sigue utilizando las mismas variables o elementos para determinar esa fórmula. Ya habíamos explicado anteriormente que para utilizar esa fórmula, que son para poblaciones finitas, habíamos explicado el nivel de confianza, que podría estar representado en un 95% y el margen de error, que está representado en un 5%. Sumados los dos nos da el 100%. También habíamos hablado de la probabilidad a favor y la probabilidad en contra, donde la probabilidad a favor y probabilidad en contra también suman el 100%. Acá podemos decir que cuando es indeterminado podemos utilizar 50% a favor y en contra puede ser también 50%, que sumados nos da igual el 100% de los datos, ¿no? Contamos entonces con
el error de estimación, tenemos la probabilidad a favor, la probabilidad en contra, el coeficiente de confianza o el nivel de confianza que vamos a proceder a explicar. Y aquí, como son poblaciones finitas, debemos de determinar la población o el universo de estudio. Y el tamaño de la muestra, que es lo que nosotros queremos obtener y que es parte de nuestro signo de interrogación. Si reemplazamos los datos, vamos a poder obtener la muestra para poblaciones también finitas, determinando el universo o población, ¿no? Que esto debe ser más de 1000 elementos para poder aplicarse la fórmula presente. Pasemos a explicar el nivel de confianza o el coeficiente de confianza. Para ello, vamos a recurrir nuevamente a la tablita que contábamos en un inicio y que está en la página anterior. Recurrimos a la página anterior, donde podemos ver una tabla con un gráfico donde nos demuestra la curva de la normal, que podemos observar acá, la curva de la normal, aquí está la curva de la normal, y donde tenemos acá en la curva de la normal la totalidad de elementos dentro de esta curva de la normal. Vamos a utilizar nuevamente nuestra pizarra, si me permiten. Vamos a utilizar una pizarra donde nosotros tenemos nuestra campana de Gauss o curva de la normal y donde todos los elementos están representados en esta curva de la normal. Todos nuestros elementos, que va desde el menos infinito hasta el más infinito. Acá están representadas el 100% de los datos. Siguen representadas el 100% de los datos. Si nosotros queremos sacar la media aritmética, estará representada esto por la media aritmética o el promedio, la media aritmética. Y también podemos representar acá, hacer un corte. Habíamos hablado del 95 del nivel de confianza. Si nosotros hacemos un corte a ambos lados, podemos ver de que aquí está el 2.5% de los datos y en este otro lado está también el 2.5% de los datos. ¿Sí? Por lo tanto, acá estamos representando el 95% de los datos. Si estamos representando el 95% de los datos en este corte, en todo este corte, acá tenemos la representación de la desviación estándar. Queremos saber cuánto puede ser la desviación estándar, ¿sí? Que esto se representa con la letra O, se puede representar con la letra Z o con la letra R. Y el 95% de los datos es 0.95. Sacamos el promedio y tenemos que 0.475 más 0.475, esta suma nos da
a 0.95. Entonces, este dato de 0.475 debemos de buscar en nuestra tabla. 0.475. Ese es el dato que nosotros debemos de encontrar en nuestra tablita. Busquemos en nuestra tabla de la normal. Acá tenemos la representación de la curva de la normal y debemos de buscar los datos que estamos indicando en toda la tabla. Si observamos, aquí estamos, por ejemplo, con lo que es 0.4738. Todavía no es 0.475. Debemos de buscar 0.475. O también aquí está representado como 47.5. ¿Sí? Buscando esto en la tabla, tenemos que acá encontramos el 0.475. ¿Sí? Aquí está 0.475. Entonces, lo que debemos de hacer es ver el dato horizontalmente, que es de 1.9, y habiendo encontrado el dato de 0.475, buscamos, aquí está, buscamos horizontalmente y tenemos 1.9. Ya tenemos este dato. Y también debemos de subir verticalmente. ¿Y qué podemos obtener de manera vertical? Tenemos también ese dato de 0.06. Entonces, tenemos 1.9 más 0.06. Si realizamos la suma, 6, 9, 1,96. Aquí está la desviación estándar Z, conocido como Z. En nuestro caso, en nuestra fórmula, está utilizado el O también puede ser utilizado esa nomenclatura que es R, ¿no? Entonces, para nosotros O va a ser igual a 1.96 cuando estamos hablando de un nivel de confianza del 95%. Si nosotros nos vamos con estos datos, que es de 1.96 para O, nos vamos a ver el ejemplo que tenemos en la parte inferior para poblaciones finitas. Tenemos, aquí está, aquí tenemos la fórmula, ya habíamos explicado el nivel de confianza, ¿no? Esta. O, que es de 1.96 para el 95% del nivel de confianza y el margen de error del 5%. Agarramos y vamos a efectuar, al igual que la anterior fórmula, un ejemplo de esto. Tenemos acá ciertos datos que vamos a observar, la fórmula, y aquí están los datos que nos muestran.
¿Qué nos muestra? Nos muestran que tenemos acá la población sujeta a estudio, más de 1000 elementos, poblaciones finitas, 1500 personas, que es la población sujeta a estudio y de la cual debo de sacar la muestra, que es la que tengo el signo de interrogación. Entonces tenemos que acá la muestra es igual, a O al cuadrado, o al cuadrado es 3.84. Simplemente O es igual a 1.96. Y si esto elevamos en O al cuadrado es igual a 1.96 elevado al cuadrado, que esto representa a 3.84. En el caso que estamos haciendo, aquí ya está elevado al cuadrado, o ya está elevado al cuadrado. Entonces tenemos 3.84. Vamos a escribir un poco mejor, van a disculpar. Muy difícil utilizar esto. 3.84 por n mayúscula, que es la población o universo sujeto a estudio, por 1500. Por la probabilidad a favor, que en este caso es P, que es 50%, por 0.50, y por la probabilidad en contra, que también corresponde al 50%, por 0.50. Tenemos la parte superior. En la parte inferior tenemos E, que es el margen de error, que en este caso es 0,05 elevado al cuadrado, paréntesis, 1500 menos 1, más O al cuadrado, 3.84 por 0.50 y por 0.50. Tenemos nuestro denominador o la parte inferior. Si nosotros realizamos ese ejercicio, que aquí está, de la misma forma planteado, aquí está el reemplazo de todos los datos, así tal como lo estamos mostrando. Hacemos la multiplicación del numerador y tenemos que el dato de 1440, ¿sí? Y hacemos el denominador, todos los cálculos correspondientes, y tenemos un numerador de 4.7. 1440 entre 4.7 nos da como resultado una muestra o número de entrevistas de 306. La sopa viene a constituirse en las 1500 personas y la muestra, que es la cuchara, en 306. Estas 306 personas van a representar a la población de estudio o universo, que es 1500. Esa sería la determinación de la muestra para lo que corresponde a poblaciones finitas y la utilización de la fórmula. Para continuar y concluir con el tema, luego de haber visto ese ejemplo, vamos a hablar del error de estimación. El error de estimación es una simple fórmula que nos muestra con qué precisión
se ha aplicado, ¿con qué precisión se ha aplicado la utilización del margen de error? Tenemos aquí un formulario donde aquí nos muestra, inclusive con un ejemplo, la determinación del error de estimación, que viene representada por la E. Tenemos el nivel de confianza, que es O, por la probabilidad a favor, por la probabilidad en contra, entre la muestra. Si nosotros hacemos el reemplazo, aquí tenemos un ejemplo, probabilidad a favor, probabilidad en contra, el nivel de confianza 3.84 por 20 por 80 entre la muestra que es 600, nos va a dar, que da un margen de error de 3.2. Es simplemente para verificar el margen de error. ¿Sí? Entramos a una explicación un poquito más compleja, que estaríamos hablando de los métodos de muestreo. Y dentro de los métodos de muestreo tenemos vamos a ir al subtítulo. Estamos buscando el subtítulo de lo que corresponde a los métodos de muestreo. Y dentro de los métodos de muestreo que podemos observar acá, que es el siguiente subtítulo después de determinar la muestra, hablamos que existen los métodos de muestreo que son los probabilísticos, los no probabilísticos y los métodos de muestreo mixtos. Cada uno de estos se desarrolla en una conceptualización y explicación en las páginas precedentes. Los métodos probabilísticos pueden ser el aleatorio simple, el estratificado y por áreas o polietápico. En los métodos probabilísticos se utiliza la fórmula de la muestra, ¿sí? Y la fórmula de la muestra es para poblaciones finitas e infinitas, que es lo que anteriormente acabamos de explicar. Entonces, en los probabilísticos son aquellos que se toman con más de 1000 elementos para poder determinar la muestra. En cambio, en los métodos no probabilísticos se utiliza cuando las muestras son pequeñas. Y los métodos de muestreo tenemos el de cuotas y el de juicio. Y finalmente,
los métodos de muestreo mixtos son aquellos que se realizan también con muestras pequeñas, pero que están delimitados por una zona geográfica, ¿sí? O puede aplicarse los siguientes métodos, que son el salto sistemático, el de serpentina y el de zigzag. Comencemos con los métodos probabilísticos, ¿sí? Acá en los métodos probabilísticos son aquellos en los que cada elemento del universo tiene la misma oportunidad de ser elegido. El primer método probabilístico es el aleatorio simple o al azar, que de la población sujeto estudio, cualquiera de los elementos puede ser elegido para la recolección de información hasta tener la muestra deseada. Acá en el subtítulo de el método aleatorio simple o al azar hace una explicación de ese concepto, ¿no? En el inciso A dice, se tienen 8 fichas, que sería la población de estudio, se mezclan las fichas. En la B dice, se toma uno de los 2 elementos que van a representar la muestra al azar, quedan 7 fichas, dice en el inciso C, se toma sin depositar la ficha extraída, que es parte de la muestra, se saca una nueva ficha y se completa los 2 elementos o estudiantes que van a representar la muestra. Esa es la conceptualización del método aleatorio simple o al azar, ¿sí? De la misma manera, acá se tiene un ejemplo del método aleatorio simple o al azar. El siguiente nos habla de un método que es el método estratificado. Y el método estratificado tenemos a continuación. El método estratificado es aquel que vamos viendo por estratos o por áreas. Aquí tenemos una tabla para determinar el método aleatorio simple, ¿no? Que se puede inclusive utilizar esta tabla para ver los elementos que corresponden y que son al azar. Tomando números aleatorios. En cambio, vamos a tener una explicación de lo que es el método de muestreo estratificado. Una vez que nosotros tenemos determinada nuestra muestra, nuestra población de estudio, ¿sí? Cuando el universo es demasiado heterogéneo, dice acá, cuando no es homogéneo, cuando no tienen las mismas características, se requiere formar grupos homogéneos que tengan las mismas cualidades o características, como ser la edad, el nivel socioeconómico, el sexo, son características que van a unir o que van a homogeneizar o tener las mismas características en grupos similares denominados estratos, ¿sí? Estos elementos de homogeneización son considerados como estratos y se toma estos estratos que pueden ser, inciso A, de afijación proporcional, cuando el estrato
mayor será el número de la muestra, el que sea más representativo, el que tenga mayor cantidad de personas, de afijación desproporcional cuando se procede a un muestreo polietápico de varios grupos o de varios estratos, en el cual se explica en el siguiente punto, ¿no? Donde se tiene el punto 1, se tendrá un listado independiente, se procede a obtener la muestra y posteriormente se calcula la muestra en el punto 3 de ese estrato, ¿no? Una vez que se ha obtenido la muestra, se saca de ese estrato que se ha fijado. El tercer elemento de lo que es las muestras probabilísticas es aquel que corresponde al muestreo por áreas o polietápico. Y el muestreo por áreas o polietápico, aquí tenemos un ejemplo de lo que son la determinación de los estratos y entramos después de este ejemplo al muestreo por áreas o polietápico. Aquí tenemos también una tabla representando a los estratos. Y finalmente está el último subtítulo que corresponde al muestreo por áreas o polietápico, donde nos dice que este elemento es otro de los utilizados en la selección de las muestras probabilísticas. Su nombre deriva precisamente de la diversidad de etapas que debe seguirse para llegar a determinar la muestra definitiva a saber, es decir, la delimitación de este universo población sigue una serie de etapas. Por eso se llama varias etapas o polietápico. Por ejemplo, la primera etapa, la selección de manzanas en un mapa geográfico. ¿Sí? La segunda etapa, la selección de hogares en ese manzano, en ese lugar geográfico. Y la tercera etapa, la selección de personas dentro de ese hogar elegido. Si se fijan, existe una delimitación de etapas. Otro ejemplo, podríamos hablar, si nosotros vamos a hacer una entrevista o una encuesta en lo que se refiere pañales para bebé, podríamos hablar de un muestreo por áreas o polietápico. La primera, podríamos determinar el cercado Cochabamba como el lugar que vamos a efectuar nuestra determinación de nuestra población de estudio. En el cercado Cochabamba existen alrededor de 800,000 habitantes. La segunda etapa podríamos hablar que vamos a hacer a mujeres. Eso nos selecciona a una menor cantidad de una población de estudio. Mujeres entre 20 y 50 años. Cercado Cochabamba, que sería la tercera etapa, la edad entre 20 y 50 años, estaríamos hablando de 388,000 mujeres, según los datos del INE, en el cercado Cochabamba, que representan a las mujeres siguiendo el método de muestreo polietápico. ¿Sí? Continuando con el tema, entramos a lo que son los métodos de muestreo no probabilísticos. Y dentro de los muestreos no probabilísticos tenemos dos, los cuales son, vamos a buscar el primero, nos habla el primero de el muestreo de cuotas. Acá el libro nos
brinda varios ejemplos de lo que son los métodos de muestreo polietápicos, ¿no? Siguiendo una lectura de lo que habíamos visto en las anteriores tres etapas: manzanas, hogares y personas de la familia en los hogares. Habíamos indicado el segundo método de muestreo es el muestreo no probabilístico. No probabilístico. Y el primer método no probabilístico es el muestreo de cuotas. ¿Sí? En este muestreo de cuotas, ¿sí?, nos dice que el investigador determina el número de entrevista, es decir, la persona especializada en el método de cuotas indica cuántas entrevistas se debe realizar. Por la experiencia que tiene el investigador, debe determinar el número de entrevistas. En una investigación de mercados, por ejemplo, el investigador, que es el responsable de mercadeo, indica que se realicen 100 entrevistas. Él determina el número de entrevistas. Por eso se llama de cuotas. Él fija la cuota, ¿sí? Y los entrevistadores, que son las personas que realizan las entrevistas, eligen a sus entrevistados libremente. Ellos, de la población de estudio, que son 1000 o 1500, ellos determinarán a quienes van a entrevistar libremente, ¿no? Con base en sus conocimientos y experiencias de los entrevistadores. El tamaño de las cuotas debe ser proporcional al tamaño de la localidad. La aplicación del método de cuotas debe reunir las siguientes características. Se debe calcular la cuota a través de datos estadísticos. Se entrega una cuota objetiva y específica. El número de entrevistas está en relación con el tamaño del cuestionario. Las entrevistas se distribuyen de tal modo que el entrevistador pueda realizarlas generalmente en su misma localidad o lugar geográfico. La mayor parte de las entrevistas debe realizarse en casas con habitación, evitando con esto las entrevistas en la calle. Son algunas de las sugerencias para realizar las entrevistas por el método de cuotas, ¿no? El segundo método no probabilístico es el muestreo de juicio. En este tipo de investigación se tiene que ver mucho con la experiencia del investigador. Él determina a juicio del investigador cuál va a ser la muestra que considera conveniente. Este juicio es muy subjetivo. Generalmente este método de muestreo por juicio se aplica, como habíamos dicho, en los no probabilísticos con muestras pequeñas. En el caso de la elaboración, por ejemplo, de un manual de funciones, se puede utilizar el método de muestreo por juicio. ¿Por qué? Para un manual de funciones, el total de los elementos, el universo, población de estudio, representa no más de 50 personas. Generalmente a veces son 10 o 5. Entonces, el investigador determina el método de muestreo de juicio, siendo este número un tamaño de la muestra subjetiva, muy pequeña, ¿no? Que podría tomar de 50, por decirles 15, que es a juicio del investigador. De 10 podría tomar 3, ¿no? Es útil este método cuando el tamaño muestral es demasiado pequeño. Como habíamos dicho, en la realización de un manual de funciones, este universo población es pequeño. Finalmente, entramos a los métodos mixtos. Habíamos hablado de 3 métodos de muestreo. Uno que es el probabilístico, el segundo que es el no probabilístico y finalmente el mixto. El primer método mixto es del salto sistemático. El salto sistemático considera en
tener un listado de los elementos a ser estudiados, y estos elementos estudiados, lo que se hace es el de tomar un punto de partida que podría ser un número, y progresivamente se va tomando esos, o saltando, se puede tomar ese número progresivamente. Por ejemplo, nosotros tenemos un listado del 1 al 100 y determinamos tomar un salto sistemático con un número progresivo de 5. Entonces, las personas a ser entrevistadas del 1 al 100 será el número 5, uno de los del listado, el número 5, más 5 sería el número 10, el número 15, el número 20, el número 25, y así progresivamente de 5 en 5, haciendo el salto sistemático hasta obtener el total de la muestra. El tercer método de muestreo mixto, hablamos el método de la serpentina. Este método de la serpentina generalmente se hace con un mapa cartográfico de la zona. El método de la serpentina se utiliza de la siguiente manera. Nosotros tenemos un mapa cartográfico de la zona donde está dividido con calles, manzanos y hogares. Tomamos ese mapa cartográfico, ¿sí?, de la zona, y trazamos una serpentina en ese mapa. En los lugares donde toca la línea de la serpentina son los hogares donde se va a realizar las entrevistas, ¿sí? Entonces, estamos ubicando los lugares hasta obtener la muestra donde se va a efectuar la entrevista. Ese sería el método de la serpentina. Y el último método a tomar en cuenta en la determinación de la muestra, estamos hablando del método del zigzag. El método del zigzag, de la misma forma, se utiliza en un mapa geográfico donde se tiene los manzanos o las líneas con las calles o avenidas, y se realiza una línea recta y el zigzag. En aquellos lugares donde marca la línea de zigzag, al azar, es donde se van a realizar las entrevistas en esos domicilios o en esos hogares, ¿no? En los lugares donde toca la línea es donde se van a realizar las entrevistas, que corresponde a los métodos mixtos de recolección de datos, ¿no? Con esto, estudiantes, estuviéramos acabando con el tema número 6, que corresponde a los métodos de muestreo y también a la utilización de la fórmula en la determinación de la muestra. Vamos a asignar tarea, vamos a hacer los ejercicios que correspondan, vamos a llamar algunas clases donde ustedes puedan practicar y hacer las preguntas o dudas correspondientes que tengan al presente tema, y posteriormente estaremos haciendo una nueva videoclase con el tema que ya nos corresponde a lo que es los procedimientos para la elaboración de cuestionarios. Eso es todo, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.